La humanidad se ve a sí misma como la especie dominante del planeta. Construimos ciudades que rozan el cielo, conectamos el mundo con cables invisibles y hemos pisado la luna. Pero en toda nuestra historia, nuestro mayor enemigo no ha empuñado una espada ni lanzado una bomba. Ha sido invisible, silencioso y absolutamente letal. Hoy no hablamos de guerras ni de desastres naturales. Hablamos de las 5 pandemias más devastadoras de la historia. Esas pandemias que reescribieron nuestro destino y nos recordaron lo frágiles que somos. Top 5. La plaga de Justiniano. Imagina el mundo antiguo en su máximo esplendor. El Imperio Romano, aunque dividido, sigue siendo la luz de la civilización. El emperador Justiniano, en la magnífica Constantinopla, sueña con reunificar el imperio. Sus ejércitos están reconquistando Italia y el norte de África. Pero en el año 541 después de Cristo, mientras sus ejércitos avanzaban, un enemigo mucho más poderoso desembarcó en los puertos de grano de Egipto. Esta no es la peste negra que todos conocen, esta es su aterradora predecesora. La plaga que detuvo en seco al mundo clásico. Origen: se cree que Asia Central o África Oriental, llegando al Imperio Bizantino a través de las rutas comerciales de grano de Egipto. Causa: una cepa de la bacteria Yersinia pestis, la misma que causaría la peste negra siglos después. Lugares afectados: el Imperio Bizantino, especialmente Constantinopla, el Imperio Sasánida y los puertos de toda Europa y el Mediterráneo. Muertes: las estimaciones varían, pero los historiadores sugieren entre 25 y 50 millones de muertes durante 2 siglos de recurrencias. En el apogeo de la plaga, los cronistas como Procopio de Cesarea escribieron que morían 10.000 personas al día solo en Constantinopla, y que los cuerpos se apilaban en las calles por falta de espacio para enterrarlos. El fin y la cura: la plaga resurgió en olas hasta desaparecer gradualmente alrededor del año 750 después de Cristo. No existía ningún tratamiento, solo plegarias y remedios herbales inútiles. La plaga no solo mató a millones, sino que debilitó fatalmente al imperio de Justiniano, detuvo su reconquista y cambió para siempre el curso de la historia de Europa. Top 4. VIH-Sida. Nuestro número 4 es una pandemia que sigue con nosotros. Nació en el silencio y se extendió durante décadas antes de que supiéramos su nombre. Se propagó en medio del miedo, los prejuicios y la desinformación. En la década de 1980, una enfermedad misteriosa comenzó a cegar vidas jóvenes, atacando el pilar mismo de nuestra biología, el sistema inmunológico. Fue una plaga marcada por el estigma social, pero también por una de las revoluciones científicas más rápidas de la historia. Hablamos del VIH-Sida. Origen: se determinó que el VIH saltó de chimpancés a humanos en África Central, posiblemente en la actual República Democrática del Congo, a principios del siglo XX. Fue reconocida como pandemia global en 1981. Causa: el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, un retrovirus que destruye las células inmunitarias del cuerpo. Lugares afectados: mundial. África subsahariana ha sido la región más golpeada. Muertes: desde su identificación, el VIH-Sida ha causado aproximadamente 44 millones de muertes, según datos de la OMS y ONU-SIDA. El fin y la cura: esta pandemia está en curso. Aún no existe una cura definitiva que erradique el virus del cuerpo. Sin embargo, la terapia antirretroviral TAR ha sido un triunfo médico. No cura, pero suprime el virus a niveles indetectables, permitiendo a las personas con VIH llevar vidas largas y saludables. Ha pasado de ser una sentencia de muerte segura a una condición crónica manejable. Top 3. La gripe española. Llegamos al podio de bronce. En 1918, la humanidad estaba terminando la guerra más sangrienta de su historia. Millones habían muerto en las trincheras. Pero justo cuando la Gran Guerra agonizaba, un asesino mucho más eficiente barrió el planeta. Se movió con los soldados que regresaban a casa, viajó en barcos y trenes, y no respetó fronteras. Fue llamada la gripe española, injustamente, pues España fue solo la primera en reportarla sin censura militar. A diferencia de otras gripes, su presa favorita no eran los niños o los ancianos, sino los jóvenes y fuertes en la flor de la vida. Origen: aún se debate, pero las teorías más fuertes apuntan a Estados Unidos, un campamento militar en Kansas o a un campamento en Étaples, Francia, en 1918. Causa: un virus de la influenza A, subtipo H1N1, particularmente virulento. Lugares afectados: el planeta entero.
Llegó hasta las islas más remotas del Pacífico y el Ártico en cuestión de meses. Muertes. Es la pandemia más mortífera en un periodo de tiempo tan corto. En solo 2 años, de 1918 a 1920, infectó a 1/3 de la población mundial, unos 500 millones de personas, y mató a entre 50 y 100 millones. Mató a más gente que la propia Primera Guerra Mundial. El fin y la cura. No existían vacunas ni antibióticos para tratar las neumonías bacterianas secundarias, que eran la causa real de la mayoría de muertes. La pandemia desapareció por sí sola en 1920, después de quemar a la población y mutar a una forma menos letal. Top 2. La peste negra. Ahora, entramos en el corazón de las tinieblas. La Edad Media. Una época donde la superstición reinaba y la medicina era impotente. Imagina un mundo donde 1/3 de tu ciudad, de tu país, de tu continente, desaparece en menos de 7 años. No es una película, fue la realidad de la peste negra. La plaga que cambió la sociedad, la religión y la economía de Europa para siempre. El terror que definió una era y que ocupa el segundo lugar en nuestra lista. Origen. Gracias a análisis genéticos de tumbas antiguas, hoy sabemos que se originó en Asia Central, en la actual Kirguistán, alrededor de la década de 1330. Causa. La bacteria Yersinia pestis. Lugares afectados. Se propagó por la ruta de la seda, llegando a Crimea y de ahí, en barcos mercantes genoveses, a toda Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Muertes. Las cifras son apocalípticas. Se estima que mató a entre 75 y 200 millones de personas en el mundo conocido. Solo en Europa, aniquiló entre el 30% y el 60% de la población total. Ciudades como Florencia perdieron a más de la mitad de sus habitantes. El fin y la cura. La gran pandemia disminuyó hacia 1353, pero resurgió en olas durante siglos. De esta desesperación nacieron las primeras medidas de salud pública, como las cuarentenas en Venecia. En ese entonces, no existía cura. Hoy, los antibióticos son altamente efectivos contra ella. Top 1. La viruela. Y llegamos al número 1. El campeón indiscutible y aterrador de las pandemias. Esta no es una plaga que duró una década o un siglo. Es una enfermedad que persiguió a la humanidad durante milenios. Desde los faraones de Egipto hasta los emperadores de China y los conquistadores en América. Fue un terror constante, una lotería mortal con una tasa de mortalidad del 30%. Si sobrevivías, quedabas marcado de por vida con cicatrices y, a menudo, ciego. La plaga más letal de todos los tiempos, no por su velocidad, sino por su implacable persistencia a lo largo de la historia, es la viruela. Origen. Desconocido, pero antiquísimo. Se cree que el virus variola surgió hace al menos 3000 años, con rastros encontrados en momias egipcias, como la de Ramsés V. Causa. El virus variola. Lugares afectados. El mundo entero. Muertes. Es casi incalculable. Solo en el siglo XX, se estima que la viruela mató a más de 300 millones de personas. A lo largo de toda la historia, la cifra asciende a miles de millones. Fue el arma biológica más efectiva de la conquista de América, aniquilando hasta el 90% de las poblaciones nativas, que no tenían inmunidad. El fin y la cura. No tenía cura. Pero aquí yace el mayor triunfo de la humanidad contra una enfermedad. Gracias a la invención de la vacuna por Edward Jenner y una campaña mundial de vacunación sin precedentes liderada por la OMS. La viruela fue declarada oficialmente erradicada en 1980. Es la única enfermedad humana que hemos borrado del planeta. De la Yersinia pestis al VIH. Estas 5 plagas han sido las grandes maestras de la humanidad. Nos han enseñado sobre higiene, sobre ciencia y sobre la importancia de la cooperación global. Su legado está escrito en nuestro propio ADN y en las páginas de nuestra historia. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. No importa cuán avanzados creamos ser, siempre estamos a una mutación de distancia de nuestro próximo gran desafío. La pregunta no es si habrá otra pandemia, sino si estaremos listos cuando llegue.